Y hoy en la antorcha con Xavier Rius y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Muy buenas. No te vuelvas a Rufián, quedároslo. No, tú que... Bueno, ¿y dónde iría este? Mira, os voy a enseñar el último tuit que conocemos de Rufián, que está muy callado, realmente, en las últimas horas. Ahora hablaremos de lo de Marta Rovira y de Junqueras y de qué pasará con Esquerra, pero este es el último que sacó el otro día. Una cabeza de cerdo, ¿eh? Una cabeza de cerdo asomando por la hierba y contestando a Luis Figo, al exjugador del Madrid y del Barça, que le había soltado una pullita por Twitter y dice, cabeza alta siempre, Luis Figo. Vicente, yo creo que subestimas a Rufián porque como community manager es muy bueno, ¿eh? Sí, es buenísimo, ¿eh? No, es buenísimo y además lo hace muy bien y además ha conseguido para sus intereses en el Congreso, no es que sea un gran parlamentario, pero en mi opinión sirve muy bien en el Congreso en sus intervenciones al objetivo que sigue, eso está claro, y es muy bueno como en las redes manejándose. Pero está missing, ¿qué le pasa, Xavier, Fran? Bueno, yo creo que el problema es que hay un pack, van un pack, a ver, Esquerra están Aragonés ha saltado, Marta Rovira ya dice que no, Junqueras está que no, pero que sí, que me presento. El tercero en la lista es Rufián, porque va en el mismo pack. De hecho, era un hombre de confianza de Junqueras, lo puso él, ¿no? Por lo tanto, no sé si está haciendo una reflexión o ve un poco que se le acaba. Tú lo has recordado también. Cuando has dicho aquella frase de que a los 18 meses volveré, lo dijo en diciembre del 2015, ¿eh? O sea, que terminaba el plazo antes de octubre incluso del 2017. Fíjate, vamos a recordarlo, vamos a recordar aquel momento. Era 2015, ¿verdad, Xavier? Llega al Congreso, observar también que la pinta de Rufián ha cambiado y entonces dice, en 18 meses yo vengo aquí a destruir España, en 18 meses me voy. Venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura República Catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo. 18 meses, Xavier, y lleva pues sí, prácticamente una década a 120.000 euros anuales. Y lo repitió varias veces, porque yo recuerdo, no sé si una entrevista, no sé si en público, y luego en el Nacional, un digital independentista, al cabo de un tiempo volvió a decirlo, claro, se ampliaba el plazo, ¿no? Pero el hombre es evidente que eso, que lo iba diciendo. Yo siempre he pensado que los dirigentes del proceso, a mí me daría vergüenza salir de casa, ¿no? No digo ya más el tema penal y judicial, ¿eh? En algunos casos eran simples opiniones, pero es que todos decían cosas que luego es evidente que no se han cumplido, ¿no? Y no han tenido ningún reparo a eso, a continuar lo que dices tú, cobrando, no del paro, sino del Congreso, etcétera, etcétera. Incluso en fechas recientes, Puigdemont, como sabes, empezó la campaña diciendo, bueno, si no soy presidente me voy. No parece. Matemáticamente todavía es posible, ¿no? Pero es que incluso antes de la campaña de las generales dijo que, vamos, que no votarían a Sánchez. Lo votaron. Y es evidente que lo votaron por una solución personal suya, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves al personaje? ¿Por qué está callado Rufián? Fran, por cobardía, porque no sabe por dónde salir, porque se está posicionando. Están haciendo, os pregunto a los dos, y tú me dices primero, Fran, quitarse un poquito de en medio ahora que viene lo difícil, que es saber si apoyamos a ella o no apoyamos, y nos quitamos de en medio hasta noviembre, que ya estará todo claro. No, a ver, yo creo que no habéis entendido bien a Rufián, porque se confunde entre el castellano y el catalán. Él se refería a un máximo de 18 años. Entonces, como se confunde entre el catalán y el castellano, pues se dijo meses, pero en realidad quería decir años. En un máximo de 18 años yo miré del Congreso, no se ha cumplido el plazo todavía y va a seguir chupando de la teta. Rufián es ese señor que si tuviera que depender de seguir viviendo como buen vividor de la teta del Estado, mañana sería portavoz de Alianza Catalana. Porque no se trata de principios, no se trata de valores, no se trata ni siquiera de honestidad, se trata de seguir viviendo del cuento del Estado, del cuento de la ubre, del cuento de que todos paguemos algo basado en un mito y una mentira, porque el nacionalismo, el separatismo, es un negocio basado en una mentira y en un mito. El mito de la Cataluña independiente, de la Cataluña nación, que nunca ha existido, toman una fecha de referencia en que cuentan que pasó una cosa que no pasó, que es que Cataluña se enfrentó a España cuando fue una guerra civil entre Cataluña, una parte de Cataluña y otra parte, en función del candidato a la monarquía que querían, y a partir de ahí se han basado en mitos y en mentiras sucesivas hasta llegar a hoy. Claro, cuando en su momento
a la burguesía catalana ya no podía trincar de lo que las colonias en España tenían en Latinoamérica, pues vamos a hacernos independientes, ¿no? Y de allí pues deriva todo aquello, Cambó, Macià, hasta llegar a hoy. Bueno, ¿cuánto va a durar esto? Con la población, la mitad de la población lobotomizada, va a durar hasta que, como digo aquí siempre, hasta que el Estado realmente intervenga. En el momento en el que los dos grandes partidos cedieron al nacionalismo, en concreto a Pujol, el control de la educación y de los medios de comunicación, la realidad de hoy era prácticamente, digamos, notorio que iba a suceder. ¿Qué es lo que debe pasar para que vividores como este no lleguen? Pues uno, reformar el sistema electoral. Es decir, por ejemplo, no hace falta, como decían ellos, que nos vais a prohibir. No, pues simplemente como en Portugal. Oiga, usted se quiere presentar al Congreso Español, se presenta en toda España. Se presenta en toda España. Entonces la circunscripción va a ser el voto en toda España. Vamos a ver si sacarían tanta representación y vamos a ver, por tanto, si condicionarían la gobernabilidad como la condicionan. Y en segundo lugar, que el Estado realmente recupere competencias o que haga cumplir la ley que en Cataluña no se cumple. En Cataluña vive una normalidad. Y cuanto menos, si vienen aquí a Madrid con todas esas condiciones que tú planteas, que tengan respeto por los símbolos y no hagan lo que hacen, bueno, que en ningún otro Parlamento Nacional ya se admitiría. Situándonos, os pregunto, situándonos en el hoy, porque claro, Xavier, Junqueras y Marta Rovira, yo digo, se quitan de en medio hasta noviembre. En noviembre ya o habrá habido elecciones en octubre, repetidas en Cataluña, o sea, el panorama está despejado, o alguien será presidente, Illa o Puigdemont. Se están quitando de en medio para que las bases asamblearias, es un partido muy asambleario, pues decida esto, que es lo más difícil de todo, que tiene que decidir, Illa o Puigdemont. Cuidado con las bases asamblearias que dices tú, que lo has dicho 2 veces, a mí me ha llamado la atención, porque efectivamente Esquerra tiene una vertiente asamblearia. Incluso recuerdo que en un congreso que hicieron en Lleida, Xavier Vendrell, te acordarás, el de la Operación Volhov, intentó aquello dejar el asamblearismo, es decir, al congreso no iban los representantes, iba todo el mundo que quería ir, y entonces se aprobaba lo que se aprobaba. Y Esquerra no lo consiguieron, Esquerra es bastante asambleario, pero tú sabes que lo del asamblearismo, a ver, la democracia tiene que ser representativa, y el asamblearismo pues es un poco como las primarias, que al final las carga el diablo. Yo creo que el problema es que, de hecho, perdona, también, Marta Rovira ha dicho que lo deja. No que lo deja hasta noviembre, que lo deja. Es decir, sí. Junqueras está solo. Con lo cual también, fíjate una cosa, Junqueras ha hecho aquello, bueno, primero hizo una carta a la ciudadanía, no sé si os lo habéis visto, pero es muy ego, ¿no? A toda la ciudadanía, oiga, a mí que me cuenta, ¿no? No son los militantes de Esquerra, incluso. ¿Tú te lees? Los payeses, los empresarios, los estudiantes, como si a los médicos también, como si a toda esta gente le interesase el futuro profesional de Oriol Junqueras. Luego hace un Sánchez, pero bueno, no de 5 días, 5 meses o 6 meses, ¿no? Hasta el Congreso de noviembre. Y ayer hicieron reunión del partido, de la dirección, duró 4 horas. Cuando las reuniones duran 4 horas es que hay debate. Y en el comunicado oficial, lo de que Junqueras se toma un tiempo salía al final. Es decir, el titular del comunicado oficial del partido es que era en Congreso en noviembre. Y hoy por la mañana, después de esto, que bueno, yo estoy a disposición, ha salido en rueda de prensa, 3 preguntas y tal, diciendo, aquí estoy, me quiero presentar, bueno, en los típicos un poco monólogos de Junqueras, que tiende eso a la longitud, a la extensión a la hora de hablar. Pero es un poco aquello, bueno, en noviembre, yo creo que él no es consciente, que Cataluña ha cambiado, que el tiempo pasa para todos, y hace un poco aquello, no sé si un chantaje emocional, ¿no? Incluso, oye, Mason, no lo ha dicho así, ¿no? Pero votadme que he estado 4 años en la cárcel. Bueno, además de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué va a hacer Esquerra, Fran? Porque Puigdemont les tienta con Junts pel Sí. Y Junts pel Sí, efectivamente, es verdad que eso tiene el problema, en primer lugar, de superar que Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se odian, porque Junqueras se siente traicionado por Puigdemont cuando el tío coge las de Villadiego y se pira en un maletero, y luego pues porque pez grande se come a pez chico. Pero es verdad que no es fácil para Esquerra, porque la opción de pegarse a Sánchez y de la gestión y de todas estas cosas les ha salido muy mal, y su gente lo que quiere es echarse al monte y ser más independentista que Puigdemont y Junts. Vamos a ver, Vicente, pero ¿alguien que se pega a Sánchez le sale bien? Quiere decir, salvo que no seas familiar suyo o amigo suyo, que entonces te puede colocar en algún sitio y aún así acaba siendo investigado. Alguien que no sea Begoña, su director de tesis, su hermano y tal, alguien que se pega a Sánchez acaba bien. Ni siquiera los que le apoyaron en el Congreso que le hicieron, nadie. Aquí la cuestión es, bueno, el señor Junqueras, que
pisó cárcel antes que independencia, pues claro que le mira mal a Puigdemont, porque mientras él se comió el castigo, el otro acabó fugado y como héroe en palmito, y son los 7 votos que mantienen a Sánchez en Moncloa, no son los de Esquerra, son los de Puigdemont, ¿no? Y ha condicionado más a Sánchez que todo lo que ha podido condicionar Esquerra. Pero el señor Junqueras hace 20 años nadie lo conocía, entiéndanme, cuando digo nadie es en la esfera nacional, porque Esquerra estaba entonces dirigida, o la cabeza visible era un señor llamado Carlos Rovira, que hoy nadie se acuerda de él, y la señora Marta Rovira hace 10 años nadie sabía quién era, ni el señor Rufián antes de esas declaraciones, ¿no? Pues bueno, pues tendrán el típico congreso interno, no sé cómo lo tendrán montado, y elegirán una nueva figura, y Aragonés, que hasta hace bueno, todavía hoy es presidente, pues dentro de un año, pues ya nadie se acordará de él. Pues esto es así. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Estos ya me están preguntando mucho. ¿Qué pasará en Cataluña? En Cataluña pasará lo que lleva pasando en España en los últimos 6 años. Lo que convenga a Sánchez y lo que mantenga a Sánchez. Y lo que convenga personalmente a Sánchez y lo que mantenga en el poder a Sánchez. ¿Y eso qué es? Pues lo que sea en ese momento. Es decir, sea Puigdemont, sea que ella gobierne en solitario, sea que ella gobierne con Esquerra y los comunes, sea la fórmula que sea, que no lo sabremos hasta que nos vengan las europeas, sin descartar tampoco la repetición electoral, siempre y cuando, repito, sea lo que convenga a Sánchez, no a ella, en esa no línea, a Sánchez. En esa línea, Xavier, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que aquí realmente el actor principal, los dos actores principales son estos dos que vemos en pantalla, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. No sé si tú estás de acuerdo, Xavier, con esto que dice Fran, que aquí la ecuación pasa por que Sánchez siga en Moncloa, ¿no? ¿O no? Yo creo que esos dos se parecen más que de lo que creemos. Desde luego yo creo que Pedro Sánchez es mucho más inteligente, mucho más maquiavélico, etcétera, 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 perdón. Pero ambos son supervivientes natos, ¿no? Y Puigdemont también lo ha demostrado. De hecho, yo recuerdo que en la noche electoral no descartaba la sociovergencia, la antigua sociovergencia que sería Junts y PSC, porque ambos suman, y suman con creces. Además, a Pedro Sánchez le arreglaban la legislatura, tranquilidad todo el resto. En el Ayuntamiento de Barcelona también, que ya sabes que está Jaume Collboni, un socialista, pero gobierna en minoría, es muy problemático y tal. Lo que pasa es que hay un impedimento grande, ¿no? Que es el propio Puigdemont. Aun y así, recordad que en la Diputación de Barcelona pactaron socialistas y los de Junts, a cambio, básicamente, entre otras cosas, de colocar a la mujer de Puigdemont, un poco lo que decía Fran, ¿no? La pela es la pela. Colocar la mujer de Puigdemont a 6.000 euros. Fue el negocio, pero la colocaron y ahí no pasaba nada. Incluso iban diciendo, después del 155 del Supremo, los socialistas eran carceleros, ¿eh? Yo lo había oído en el Parlamento. Ustedes, los socialistas, los carceleros. Bueno, sí, pues a la hora de la verdad pactas con los carceleros, ¿no? Claro, pero el asunto, claro, es, bueno, si depende de Sánchez, Puigdemont depende de Sánchez y Sánchez depende de Puigdemont. La amnistía, si la aprueban el día 30, a partir de ahí entra en un recorrido que no es político, es judicial, con lo cual sí, el pero pacto Vicente, está... Dime. ¿Qué incentivo tiene Puigdemont en dejar caer a Sánchez? Pregunto. No lo sé. O sea, desde luego, sería mejor que a Sánchez no le, si mejor que con Sánchez no le va a ir. Por eso. Si deja caer a Sánchez, ¿cuál es la alternativa? ¿Elecciones y gobernando Feijóo? Hombre, si Feijóo es el Feijóo que, en fin, es que no que sabe... todos nos tememos... Claro, ahí va a ir yo, ¿no? Porque claro, si se supone claro, que... el que dice, si Puigdemont entra dentro de la ley, todo se puede hablar. Oiga, ¿cómo que si entra dentro de la ley todo se puede hablar? Este señor, en el momento que pise España, debe ser detenido. Ya está, es que no hay más debate. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito y es un prófugo de la justicia. Ya está. ¿Cómo que si entra dentro de la ley? Es que se ha salido de la ley, es que se ha saltado. Y entrar dentro de la ley significa que si pisa territorio español, debe ser inmediatamente detenido. Y cuando cumpla la condena que se chuparon entre otros Oriol Junqueras y otros más, pues entonces ya veríamos. Pero en el momento en el que este señor no solo es un prófugo de la justicia, no cumple la ley, no hay que hablar con él nada. Oiga, usted es un delincuente, huido de la justicia, prófugo de la justicia, que hay que hablar contigo. Bueno, pues este señor es el que está gobernando España o está condicionando España. ¿Qué incentivo tienen dejar caer a Sánchez? Ninguno. Pero ¿veis posibilidad más de que rompan Sánchez y Puigdemont? Quiero decir, se necesitan uno al otro y el otro al uno, en definitiva, ¿no? ¿Xavier? Por eso lo veo difícil. Sí,
Yo creo que hay un detalle que tú lo has dicho también, el odio, ¿no? Entre Junqueras y Puigdemont, incluso entre Junts y Esquerra, ¿no? Porque el proceso también fue una lucha por el poder, por la hegemonía dentro del campo nacionalista, ¿no? Y los de Convergencia estaban en declive, dicen, bueno, vamos a inventarnos algo, convencieron a los de Esquerra, los de Convergencia, ahora Junts, siempre trataban a los de Esquerra como el hermano pequeño, ¿no? Al que además puteas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, y les ha salido bien, al final. Los de Esquerra se han hundido, 20 diputados, la distancia con los de Junts son 15, ¿eh? Es decir, Esquerra está en una crisis galopante. Pero ese odio, además, que hay entre ellos, ¿no? Os voy a enseñar una cosa, no os asustéis, ¿eh? ¿Tú sabes qué es esto? Las memorias de Puigdemont, que yo me he leído, ¿eh? Bueno, las del periodo. No las escribió él, las escribió un periodista que ha colocado en el CAC a 100 y pico mil euros, ¿no? Pero si no hay una quincena de indirectas de Puigdemont a Junqueras sobre su deslealtad, no sé, cosas que el otro, por otra parte, no sé si no se ha leído el libro, pero no ha negado, ¿eh? Pero aquello, no, pues Junqueras quiere verse con Ximo Puig, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, sin decírmelo a mí, ¿no? Por eso digo, ¿no? En política a veces la química es mucho más importante. Lo que pasa es que ahora está, fíjate, ahora están los dos en una situación de supervivencia. Quiero decir, volvemos un poco a lo mismo. Esquerra tiene dos opciones: o lanzarse al monte del independentismo de nuevo claramente y dejarse de la gestión y Aragonés recibiendo al rey y estas cosas, o porque la gestión, la sanidad, etcétera, a sus bases las ha desmovilizado, se sienten defraudados por esta gente, y es un partido muy de izquierdas y muy asambleario, efectivamente, y lo que les está ofreciendo Puigdemont es, oye, volvamos a Junts pel Sí, que fijaos, 1.630.000 votos hace 9 años, y 62 escaños. Lo que pasa es que él con 30 y pico diputados, ¿no? Y los de Esquerra 20, lo que te decía, el síndrome del hermano pequeño, ¿no? Otra vez hacer de muleta, ¿no? Yo creo que Esquerra tiene un problema porque, claro, ahora ¿qué hace, no? La vertiente más izquierdista, Joan Tardá, ha dicho, bueno, pues hay que pactar con el PSC, etcétera, etcétera, pero es evidente que después de perder 13 diputados estás en estado de shock, ¿no? Es decir, lo que tienes que es intentar recuperar el partido, etcétera. Y yo creo que no solo Esquerra, es todo el proceso que tiene que replantearse caras nuevas, liderazgos, estrategias, etcétera, ¿no? Hay una consecuencia fundamental del proceso. Somos españoles, perdona que os lo diga, ya lo sé, pero incluso los independentistas que decían, no, la república y tal, no, oiga, y Puigdemont se ha presentado unas elecciones autonómicas, el que iba diciendo, el que no convocó elecciones autonómicas en su día, 6 años después se presentaron unas elecciones autonómicas y el debate el debate ya no es amnistía, porque evidentemente Sánchez ya ha dicho que sí, pero no es aquello, no. ¿Tú has oído hablar de independencia durante el proceso? Bueno, sí, lo metemos en el Lima, Cataluña necesita la independencia, decía Junts, pero al final de todo, O sea, incluso diciendo, Cataluña necesita liderazgo, con una foto de Puigdemont, un tío que salió huyendo, ¿no? Pero ¿qué liderazgo es este, no? Oye, fijaos de todos modos, por romper un poquito, el domingo que empezábamos con Rufián, fijaos el domingo con qué ardor independentista iba Rufián a votar, y atentos a la canción, bueno, a ti, Xavier, esto te sonará, pero muchísimo. Pues al costat de Esquerra, casi res. Claro, fíjate que el lema de Esquerra era al lado de la gente. Bueno, es evidente que la gente no ha estado al lado de Esquerra, y no independencia, ahora sí, no, al lado de la gente, al lado de Cataluña, ¿no? Que es una cosa muy etérea. Y luego otra cosa, la rumba, como la veis, la Cataluña republicana. Ellos presumían que no, nosotros vamos a gestionar bien, ¿no? Los republicanos. Primero, en las municipales ya fracasaron estrepitosamente, ¿no? Perdieron ciudades que podrían haber sido trampolín de demostrar una buena gestión. Tarragona, que la habían conquistado, tenían al alcalde. Lérida, Sant Cugat. En Sant Cugat han dejado 23 millones de déficit en un año, en el último. Incluso en la Generalitat, bueno, la gestión de Pere Aragonés, ya sé que estaba en minoría, pero ¿cómo tenemos la educación? Bueno, pues ya he visto el informe PISA, está debajo de todo. También con algunas cosas que decíais, ¿no? Y la sequía, no, aquí nadie hizo desalinizadoras. En Valencia hicieron 5, Aquí no, aquí ya verá, el agua cae del cielo. Bueno, ellos decían que no, pero, ¿entiendes? Y así otras cosas, ¿no? Es decir, ni siquiera como partido de gestión, ¿no? Pero la decepción con Esquerra, Fran, es que, aparte de que, como describe Xavier, la gestión ha sido desastrosa, a la República, todo será fantástico en la República, y cuando llegan no saben ni gestionar nada. Bueno, es que tienen muchos récords, dejar en un ayuntamiento 23 millones en un año, eso es para darles un premio. Pero con eso o con el lado emocional, independentista, etcétera, Fran. Es que la independencia en realidad no la quieren. Ellos alimentan el casi estamos, ya queda menos. Estamos a punto, pero en realidad no la quieren, porque el día que la tengan no van a saber qué hacer con ella.
De hecho, la contraparte constitucionalista habría que, y esto se lo he dicho a los propios líderes y lo he hablado con esos partidos muchas veces, digo, si lo que hay que explicar a los catalanes, sobre todo a los independentistas, es lo que pasaría el día después de que se declare la independencia de Cataluña. ¿Qué es lo que dejarían de tener? Porque el Estado español se los da. Es decir, desde la pensión hasta los derechos laborales, hasta la seguridad social, hasta el ingreso mínimo vital los que lo cobren, porque a Junts, donde le votan sobre todo, es en los barrios de la clase media alta, es decir, los barrios ricos. Los que están en contra de la independencia es la clase media trabajadora, porque no se puede permitir eso. Pero si tú le explicas a un independentista, por muy lobotomizado que esté, lo que al día siguiente deja de tener y de percibir, es decir, tú sabes que usted, señor independentista de 65 años, si mañana se declara la independencia, usted deja de recibir la pensión porque se la paga el Estado español. Usted sabe que Cataluña ya no está en Europa ni va a estar nunca porque necesitaría la aprobación de España, entre otros, por unanimidad, y que, por tanto, no estaría sujeto a ningún tipo de financiación de Europa y tendría que pedir dinero prestado fuera, que a lo mejor se lo dejaría a Rusia por esa amistad cercana con Puigdemont, pero eso habría que devolverlo. ¿Usted sabe que estaría dependiente, como Albania, de estar siempre ante una deuda externa que habría que pagar y que, por tanto, aquí no vendrían empresas a instalarse porque no tendría una economía? ¿Cuál sería la moneda fuera de Europa? ¿Qué sería? El butifarrés, la moneda de Cataluña, porque el euro no lo sería. Entonces, todo eso hay que explicárselo, que dejarían de percibir todos esos derechos, todas esas prestaciones, toda esa libertad, todo eso lo dejarían de tener en el momento en el que el día 1 de la independencia sea efectivo. Y eso lo saben tanto en Esquerra como en Junts. Igual sus votantes no, pero los dirigentes sí. Por eso alimentan el mito. Ya queda menos, ya está a punto. Pero nunca va a llegar, porque en ese casi es la diferencia entre seguir trincando del bote y seguir teniendo pensión vitalicia o no tenerla. Esa es la diferencia. Claro, y volviendo a Sánchez, os pregunto... Sí, Xavier, dime. La pela es la pela, ¿no? Yo la verdad es que a veces me pregunto... Sí, claro. No, y Fran tenía razón una cosa, ¿no? Porque yo a veces me lo he preguntado, ¿cómo puede ser que el proceso, que en el fondo es aquello posverdades, ¿no? El món ens mira, el mundo nos mira y tal, pudiese tener tanto éxito, ¿no? Pues muy sencillo, porque apelaba a los sentimientos, apelaba al corazón. Hombre, eso es ideal. La gente vota o por el bolsillo, si hay crisis económica, o por miedo, pero lo de la ilusión, aquello vende, ¿no? Y aquí es cierto que, claro, TV3, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Yo antes tenía la autoestima, ahora la tengo por los suelos, pero antes decías, bueno, aquí, claro, tenemos a, no sé, Gaudí, ¿no? Aquello, Miró, Dalí, si hacía falta hasta metíamos a Pablo Picasso, ¿no? Era aquello una cierta autoestima, ¿no? Tal, pero es que apelaron a eso, apelaron a los sentimientos, ¿no? En cierta manera es muy fácil, aunque empujen los medios de comunicación públicos y privados y TV3, ¿no? Bueno, y la escuela, como decía Fran, y como llevamos mucho tiempo comentando, la escuela, porque en definitiva todo ese caldo de cultivo lleva 40 años, desde la época de Pujol, pues fomentándose desde la escuela y el canal infantil de TV3, etcétera, etcétera. ¿Sánchez sacrificará a Illa incluso ahora, si es necesario? O si viene una repetición electoral, oye, ¿le vendría bien que ganara Junts pel Sí para decir, mira, Illa has quedado el segundo? Os pregunto. Fran. Bueno, yo eso lo dije el mismo domingo en el especial, que a Sánchez le convenía que ganara Puigdemont porque así ya no tendría problemas en precisamente lo que Puigdemont le ha planteado a Sánchez, de, oiga, usted no ganó las elecciones generales y está gobernando. Usted fue la segunda fuerza de las elecciones generales y está gobernando, le faltó decir, entre otros, gracias a mí. Entre otros, gracias a mí. Pues eso que Puigdemont le ha dicho a Sánchez es lo que Puigdemont espera que Sánchez haga ahora. Oiga, no hace falta ganar unas elecciones para gobernar, porque lo mismo que el PSOE se negaba en julio a que la lista más votada gobernara, ahora que ha ganado, apela a que se deje la lista más votada, en esa hipocresía constante de doble moral y de ley del embudo y de ventana de Overton ya absolutamente nacionalizada y expropiada que tiene la izquierda y el PSOE, ¿no? Bien, pues eso es lo que Puigdemont está diciendo. Oiga, ¿usted gobierna en España y sin ganar las elecciones? ¿Gracias a quién? Yo le pido reciprocidad. Que gobierno yo ahora en Cataluña, pero aunque no haya ganado. ¿Qué le convenía a Sánchez? Y lo dije el domingo. No tener ese problema y este escenario. Que hubiera ganado Puigdemont y entonces Sánchez diría, oiga, hay que respetar la democracia. Gana Puigdemont, pues que gobierne.
aunque sumara el resto de fuerzas constitucionalistas. De Vale, hecho, lo pero digo, como eso ahora no se ha producido, lo que se plantea, y lo piensa, por ejemplo, en el Partido Popular de Cataluña, etcétera, que a lo mejor tanto a Puigdemont como a Sánchez les conviene la repetición electoral en octubre. Dejar que se presente ella, que se pegue un batacazo, que vayamos a elecciones, porque entre pitos y flautas el plazo sería 25 de agosto, creo recordar, elecciones en octubre, y que con ese Junts pel Sí, si acepta Esquerra, por muy mal que les fuera, sacarían más de 800.000 probablemente de los que ha sacado ella, que quedara primero y decir, Vicente, mira, Salvador, pues tiene que ser Puigdemont el que gobierne. A ver, en ese escenario, en el análisis del trasvase de voto, el PSC ha crecido en parte gracias al votante de Esquerra y Junts ha crecido también en parte al votante de Esquerra. Es decir, hay un trasvase de voto de Esquerra, una parte al PSC y otra a Junts. En una repetición electoral seguramente Junts sacaría más distancia a Esquerra. Seguramente cogería más voto todavía independentista. El PSC no lo sabemos, si seguiría creciendo a la izquierda de Esquerra o no, porque Pero y si fueran juntos, te pregunto, Fran, si fueran juntos como Junts pel Sí, quiere decir, porque al final Sí. es que Esquerra es susto o muerte. No, ganarían seguro. A eso voy, que Junts pel Sí ganaría, se supone, ¿no? ¿O qué? ¿Tú no lo ves claro, pero es que el voto independentista ha encontrado un nuevo partido en el cual sentirse cómodo coyunturalmente, que es el PSC. El voto independentista, que ahora estaría dividido, o tradicionalmente, entre Esquerra, Junts, CUP y Alianza Catalana, que por primera vez entra, ha encontrado el voto separatista, digamos a lo mejor menos radical o más moderado, si es que eso existe, ha encontrado un nuevo partido al que prestarle coyunturalmente los votos, que es el PSC, porque el PSC ha comprado todo el relato del proceso, ha comprado la amnistía, ha comprado lo de los presos políticos, que no existe, ha comprado la vuelta de Puigdemont, ha comprado todo el relato del independentismo, con lo cual el votante independentista ha dicho, pues mira, me siento cómodo también votando al PSC porque no se diferencia nada de lo que están diciendo estos. Entonces, por tanto, hay que contar también con ese escenario. Ahora, si se sumaran todas las fuerzas independentistas en una candidatura, Junts per Sí, Junts per Cat, Junts per Q, Junts per Col, pues lo que sea, pues seguramente ganaría las elecciones. Y la segunda fuerza sería el PSC, seguro. Ajá, Xavier. Déjame, pero Fran, ¿cómo puedes cuestionar lo de los presos políticos? Hoy veía en TV3, hablaban de Marta Rovira, que está exiliada en Suiza. También ya dispuestos a exiliarse, no sé, que se vayan a Venezuela o a Argelia, ¿no? ¿Entiendes? No, a Corea, que es un paraíso liberal. No, oye, perdona. ¿No os acordáis? Miquel Buch, que fue consejero de Interior, fue aquel que dijo que, tú antes lo has dicho, que lo de la guerra de 1714 fue la invasión de Cataluña por España, ¿eh? O sea que... Sí. Y luego en un mitin dijo que España era peor que Corea del Norte. Yo creo que no ha estado nunca... Yo no, ¿eh? Pero yo creo que él tampoco había estado nunca en Corea del Norte. O sea, el tema de Turquía era recurrente, pero ya Corea del Norte. De todas maneras, déjame decirte, en las elecciones del 2015, cuando hicieron la primera coalición entre Junts y Esquerra, que un poco es eso, ¿eh? Convergencia estaba en declive, vamos a engañar a Esquerra, hacemos una coalición, sacaron menos votos. De hecho, vendieron que eran unas elecciones plebiscitarias y al final no consiguieron ni mayoría absoluta, por eso tuvieron que depender de la CUP. O sea que, y luego es inviable una coalición de todos los independentistas porque todos están peleados. O sea, claro, los de Junts, los de Esquerra, los de la CUP se han metido un batacazo también monumental, ¿no? O sea que está complicadísimo, ¿no? Pues lo veremos. El otro día estuve yo, cuando estuve, por cierto, en el Parlamento de Cataluña, entrevistando a Ignacio Garriga, que es un edificio precioso, y por curiosidad, aparte de para hacer unas grabaciones y tal, me colé en el salón de plenos y estaban allí enseñándole a unos niños, a unos colegios, el salón de plenos y contándole. Yo me quedé escuchando a ver qué les explicaban. Y de esto de 1714 lo que dijeron es que había sido una lucha entre dinastías europeas. Europeas. Sí, bueno, el dato es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa que en ningún caso... Los Austrias y los Borbones, claro. Sí, sí, pero lo que no dijeron es que en realidad lo que estaba en juego era la corona española y que ahí había que eran tan españolistas unos como otros. Ya está. Un lapsus. Uno era francés y el otro era austriaco, ¿eh? Pero hay un detalle que nunca en el tema histórico, hay un detalle que siempre se pasa de puntillas, que es que las Cortes Generales de Cataluña, los catalanes, juraron fidelidad a Felipe V. Aquí hubo, es decir, en 1701, 1702, viene el rey, hay un sentimiento antifrancés, pero
jura infidelidad. Luego se cambió la tortilla por el archiduque Carlos, que habría sido Carlos III en caso de ganar. En 1705 tampoco fueron las Cortes catalanas, fueron la pequeña nobleza de Vic, que llegó a un acuerdo con un diplomático británico que había sido comerciante de aguardiente en Barcelona y habló en representación de la monarquía británica. Y evidentemente los ingleses, Inglaterra no tiene aliados, tiene intereses, ¿no? Que decía un primer ministro. Xavier, Lo que pasa es que esto tiene, así tal cual lo cuentas, tiene muy poca leyenda. ¿Cómo vas a crear un mito con esto? Con el payés de Vic. Claro, la nobleza catalana estaba esperando en Mataró a que cayera. Con esto no puedes hacer Braveheart. Bueno, aquí se utiliza la historia para construir también el relato político. Sí, no. Ha sido fundamental y los valencianos lo sabemos. Muy bien. Los mitos se crean para que perduren, no para que se desmonten. Por eso se crea el Instituto Nova Historia, esas cosas. Yo, una de las cosas que me di cuenta en mi etapa política es que los políticos no saben de historia. No es que no sepan ya, que sería lamentable, sino que la que saben no ha existido. Porque está todo basado en mitos, en leyendas, en cosas que no pasó, en una reescritura de la historia, en lo que me gustaría que hubiera pasado, en historia ficción. Y eso te das cuenta a poco que tú sacas un tema y seas en Cataluña con el tema de 1714 en adelante, o sea sobre la historia del PSOE en Andalucía o en el Congreso, o sea sobre la historia de España, que en estos días, por ejemplo, se ha hablado mucho de lo que ha pasado con el primer ministro en Eslovaquia. Y no, porque es que está habiendo una nueva generación de odio, que el problema de la extrema derecha. Y digo, oiga, en España ha habido 5 presidentes del gobierno asesinados por la extrema izquierda. Es decir, la extrema derecha ha asesinado a 0 presidentes, a 0 reyes y a 0 primeros ministros. La extrema izquierda a 5. O sea, y eso la gente no lo sabe y los políticos menos. ¿Sabéis a quién se cargó, por ejemplo, durante los milicianos del PSOE en el 36? Pues entre otros al fiscal general de la República, al señor Gamazo, que se había permitido, pedir 30 años de cárcel por el golpe de Estado de Asturias para Largo Caballero, como instigador, el líder del PSOE. Y bueno, una vez resuelto eso y llegado el Frente Popular en unas elecciones fraudulentas y ganada, desde que decretan la amnistía para todos, devuelven ahí a los de la Generalitat. Y bueno, pues fueron un grupo de entre 10 y 12 milicianos al pueblo de Cuenca, donde se había refugiado y pasaba el verano además el señor Gamazo, el fiscal general de la República, y delante de sus hijos lo torturaron, le cortaron los testículos y lo asesinaron. Y al cabo de 2 días asesinaron también a sus 3 hijos. Bueno, cosas así. No le deseamos desde luego esto al fiscal general del Estado actual, al señor García Ortiz. Una pregunta, una apuesta. Oye, ¿se cargará Ayuso también al fiscal general del Estado con la historia esta de su novio? Porque, claro, es que la cosa va de mal en peor, por más que intenta meter baza el señor García Ortiz. Pues claro, es que hoy el Tribunal Superior de Justicia ha pedido, por favor, que se identifique al máximo responsable, que fue las mismas palabras que utilizó el propio García Ortiz cuando dijo el otro día: yo soy el máximo responsable de la filtración de los datos del novio de Ayuso. Quiero decir que este señor pues tiene muy mal camino, Xavier. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa inaudita. Desde luego yo no voy a defender a la pareja de Ayuso, si ha hecho algo que lo pague. Lo que pasa es que cuánta gente ha negociado con Fiscalía o con la agencia tributaria, seguro que toreros, futbolistas, no sé qué, etcétera, etcétera. Y casualmente solo sale y filtran unos datos. Claro, ese es el asunto, porque la investigación es por revelación de secretos. Aquí no está en cuestión el asunto fiscal que tenga el novio de Ayuso. Aquí lo que está en cuestión es que cuando llega ese momento y por una torticera intención política se da la orden de filtrar los datos personales de este señor y las negociaciones que lleva a cabo, como tantos otros ciudadanos, con la Fiscalía. Y desde arriba, no lo hace el fiscal de barrio para entenderlos, ¿no? Por eso es gravísimo. Yo creo que el fiscal general del Estado es inaudito. Ya sé que lo nombra el gobierno, pero nunca se había llegado a este extremo. Y yo creo que la justicia, en este caso, evidentemente, por separación de poderes, va a tener que actuar. Bueno, es evidente, hay indicios suficientes, lo que decías tú, ¿no? Bueno, lo dijo de una manera así y tal, ¿no? Pero dijo, o sea, que ya está. No, lo dijo clarísimamente. Yo asumo la máxima responsabilidad. Ahora, Fran, yo te pregunto, claro, a este señor lo han puesto ahí para eso, para que trague todo, aguante carros y carretas y
cuando llegue precisamente el momento de empezar a interpretar las cuestiones prejudiciales, la amnistía, el caso Koldo, Begoña Gómez, pues este señor esté ahí al quite, aunque ya esté absolutamente desprestigiado, ¿no? Claro, es otro militante del Partido Socialista más y es otra institución que el PSOE coloniza, pudre, intoxica y utiliza a su servicio. No es que Ayuso se tenga que cargar o se quiera cargar al fiscal general del Estado, porque los políticos no están para eso, no deben cargarse. Es la propia justicia la que debe hacerlo. La propia sí, pero razón, no se ha arrugado, lógica, los propios quiero decir compañeros. que Ayuso... No, pero claro. perdona, claro, es que el asunto de Ayuso no lo digo porque ella tenga ninguna capacidad, que sabemos que no la tiene, digo porque es que no se ha arrugado. Quiero decir, les ha plantado cara sin ningún tipo de complejos y ha ido a por ellos. Quiero decir, Pero en los términos pero legales ¿cómo no que le va a corresponde, plantar? además. Claro. Claro. Pero ¿cómo no le va a plantar cara? En este país se ha establecido un debate torticero y falsario, que es equiparar lo de la pareja de Ayuso a lo de la pareja del presidente del gobierno, es decir, lo de Begoña Gómez con lo del novio de Ayuso. Lo del novio de Ayuso es un tema privado, de índole fiscal, que tienen que arreglar entre la pareja de Ayuso y el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Lo otro es un presunto delito de cohecho que tiene que ver con dinero público. Es que no es lo mismo, ni es equiparable. Se ha establecido un debate en el... Bueno, no, y yo me niego a debatir eso, porque es una cosa privada de un ciudadano anónimo con la esposa del presidente, que yo le llamo Lady Chanchullo, que se ha establecido como diplomática inspectore del Reino de España, que se va por ahí de relaciones públicas, que le regalan una cátedra para lo que no está preparada ni acreditada, y que va por ahí repartiendo contratos, compraventa, no sé qué, y que luego el Consejo de Ministros valida. ¿Eso es equiparable al problema puntual que tenga un señor privado con la agencia tributaria? Cuando esta señora ha intervenido con dinero público y tiene presuntos delitos, repito, entre ellos el de cohecho y tal. Es que estamos en un país absolutamente paradójico, kafkiano y esperpéntico. O sea, no se puede establecer y hay que denunciarlo todos los días. Este señor debe caer porque este señor no trabaja para la justicia, ni trabaja para que se cumpla la ley, ni trabaja para... No, ese señor trabaja para el PSOE y trabaja para Sánchez. Y debe salir de ahí como trabajaba para el PSOE y trabajaba para Sánchez, la fiscal Delgado. Y como trabajaba para el PSOE y trabaja para Sánchez, el señor Conde de Pumpido. Y como trabaja para el PSOE... Sí. Claro, y como trabaja para el PSOE y trabaja para necesitan... Sánchez, el señor Tezanos y la señora de Radio Televisión Española. Es decir, el PSOE tiene colonizada las instituciones y poderes públicos en España. Claro, es que necesitan todo ese aparataje, Sánchez necesita ese abierto ese aparataje, Cándido Conde y Pumpido por un lado, la Fiscalía por otro, y por eso intenta, pero no puede con el Poder Judicial para llevar adelante la amnistía y todo lo que venga. Pero Conde Pumpido, que por cierto fue fiscal general del Estado con Zapatero, o sea, Zapatero. Que la misma política, ¿no? Aunque es verdad que evidentemente cada partido ha colocado a un fiscal de su confianza, ¿no? Pero yo creo que la pieza clave es el Constitucional, evidentemente, ¿no? Sin restar importancia a la Fiscalía General del Estado. Es decir, la amnistía, ¿quién la tiene que validar? El Constitucional. Ya está. Y de hecho Sánchez, cuando en alguna respuesta a Feijóo, pues llévela al Constitucional. Hombre, claro, debe estar segurísimo de que pasará. Yo creo que pasará, porque claro, la Constitución tampoco cita expresamente, habla de indultos generales, pero no de amnistía, ¿no? Y supongo que evidentemente la mayoría progresista del Constitucional se agarrará a eso, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, de todos modos, es verdad que la Fiscalía también, la pieza clave para la amnistía, efectivamente, es Conde Pumpido y todos los que ha colocado Sánchez en el Constitucional, pero es verdad que cuando empiezan las cuestiones prejudiciales, una vez se apruebe, se supone que el día 30 la amnistía, la posición de la Fiscalía tendrá su peso, con lo cual necesita a este señor ahí, aunque esté ya quemado, no, achicharrado completamente. Xavier y Fran, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima antorcha. Un abrazo a los dos. Un placer. Un abrazo hasta otra.